En las sombras de una ciudad tranquila, donde los secretos se esconden tras puertas cerradas, emerge una historia que desafía la cordura. ¿Qué sucede cuando el deseo se convierte en obsesión y el amor se tiñe de sangre? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Maje, una mujer cuyo nombre se grabó en los anales criminales como la viuda negra de Patriarch. Prepárense para descender a un abismo de engaño, manipulación y un acto final que helará sus corazones. No teniendo nada más que decir, comencemos el video. Nos situamos en Valencia, una ciudad costera con una rica historia y una vida cotidianamente vibrante, donde entre ellas estaba el barrio Patriarch, que se caracterizaba por sus calles residenciales, un comercio de proximidad y una atmósfera generalmente tranquila y familiar. En este entorno, donde los vecinos se conocían y la vida transcurría a un ritmo pausado, era donde Antonio Navarro y María Jesús Moreno, más conocida como Maje, compartían su hogar en un modesto piso en la calle Calatayud. La rutina de este barrio se vería irrevocablemente alterada por un suceso que nadie podría haber anticipado. Antes de iniciar con esta historia, vamos a conocer un poco a los protagonistas. Por un lado tenemos a Antonio Navarro García. Era un hombre de 36 años, un ingeniero informático metódico y dedicado a su trabajo en una empresa local especializada en software de gestión. Sus amigos y familiares lo describían como una persona de carácter introvertido, pero también amable, leal con sus amigos más cercanos. Tenía una gran pasión y esta era la tecnología. Pasaba gran parte de su tiempo inmerso en proyectos personales relacionados con informática. A menudo trabajaba en código hasta altas horas de la noche. Conoció a Maje cuando tenía 28 años y ella 24 durante unas vacaciones en Mallorca en el 2009. Tras ese encuentro casual, ambos regresaron a sus respectivas ciudades, él a Valencia y ella a Novelda. Sin embargo, mantuvieron un contacto a través de llamadas telefónicas y mensajería durante varios meses. Fortalecieron su vínculo y con el tiempo esto lo llevó a iniciar una relación a distancia. Finalmente, Maje se mudó a Valencia, donde formalizaron su relación y posteriormente se casaron. En su relación con Maje, Antonio parecía haber encontrado la estabilidad emocional que anhelaba. Era un hombre detallista y atento con su esposa, recordándole aniversarios y preparándole pequeñas sorpresas en fechas especiales y en algunas no tan especiales. Sus planes a futuro juntos parecían sólidos. Hablaban de comprar una casa más grande, quizás formar una familia. No obstante, algunos conocidos mencionaban que Antonio era algo celoso y posesivo, preguntándole a Maje sobre sus salidas, mostrándose incómodo ante su actividad activa social, lo que podría haber generado tensión en la intimidad de la pareja. Por otro lado tenemos a María de Jesús Moreno, más conocida como Maje. Ella nació en Novelda, en Alicante. Tenía 32 años en el momento de los hechos. Creció en una familia ultracatólica. Inicialmente trabajaba en una residencia de ancianos. Fue durante este tiempo, cuando trabajaba como interna, cuando se puso en contacto con Antonio, quien trabajaba en otra ciudad tras un periodo de comunicación a distancia. Su relación floreció. En 2016, Antonio le propuso matrimonio. Poco después, Maje dio un paso importante en su carrera y consiguió un empleo como jefa de enfermeras en el Hospital Casa de Salud, un hospital católico de Valencia. En su relación con Antonio, Maje mostraba una fachada de cariñosa y normalidad pública, organizando cenas con amigos, publicando fotos felices en sus perfiles online. Sin embargo, en privado la situación era diferente. Según testimonios cercanos, ella se sentía un poco abrumada por la rutina y buscaba y anhelaba un poco más de emoción. Llegaba a sentir que Antonio la ataba. Algunos amigos notaron un cambio de actitud meses previos a los hechos, mostrando más distante y reservada con Antonio, dedicando más tiempo a su teléfono móvil y a mantener conversaciones secretas. Tenía una amiga llamada Rocío. Rocío la describió como ambiciosa y capaz de cualquier cosa por vivir bien, sin sentir amor por Antonio, a quien veía como un estorbo. La relación entre Maje y Antonio parecía sólida en sus inicios. En junio del 2016, la pareja ya había dado un paso bastante importante. Juntos compraron una casa en la calle Calamoncha, en el barrio Patriarch,
Patriarch en Valencia, con un precio de unos 107.000 euros, donde Antonio aportó el 80% del valor en un acto de simbolizar su compromiso y sus planes a futuro en común. Poco después, el 3 de septiembre del 2016, Maje y Antonio finalmente se casaron en el santuario de Santa María de la Novelda. Las imágenes de la boda mostraron una pareja feliz compartiendo entre familia y amigos. Sin embargo, tras esta fachada de felicidad conyugal, comenzaron a surgir grietas. La rutina del matrimonio se había convertido en una fuente de frustración para Maje. Esta insatisfacción llevó a buscar las emociones fuera del matrimonio. Maje llevaba una doble vida sentimental, manteniendo relaciones simultáneas con al menos 4 personas distintas, mientras estaba ya casada con Antonio. Esta red de engaño no solamente erosionaba la confianza y la intimidad de su matrimonio, sino que también revelaba una personalidad manipuladora y una constante búsqueda de validación externa. Sus encuentros secretos y sus conversaciones ocultas crean un clima de desconfianza que inevitablemente afectaba su relación con Antonio. Fue entonces en la mañana del 16 de agosto del 2017, alrededor de las 7:40 de la mañana, donde la calma habitual del barrio Patriarch se vio abruptamente interrumpida. Maje llamó desesperada al 112, reportando con una voz entrecortada y aparentemente angustiada que había encontrado a su marido Antonio Navarro sin vida en el garaje de la vivienda. La vivienda, ubicada en el número 18 de la calle Calamoncha, en su llamado relató que al bajar al garaje para ir a trabajar se había encontrado con una terrible escena, sugiriendo que Antonio había sido víctima de un robo violento al guardar su coche en el garaje. Los primeros en llegar a la escena fueron los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito. Lo que encontraron fue desconcertante. Encontraron el cuerpo de Antonio, yacía boca abajo en el suelo del garaje justo al lado de su vehículo. Presentaba evidentes signos de violencia, con 6 puñaladas y la mayoría en el pecho, una de ellas directamente en el corazón. Tras una inspección inicial no se encontraron señales claras de forcejeo en la puerta de acceso al garaje desde la calle ni en la puerta interior donde se comunica con la vivienda. Tampoco había indicios de que hubieran sustraído objetos de valor del vehículo o del propio garaje. La cartera de Antonio estaba en su bolsillo y sus pertenencias seguían en el coche. Este detalle crucial sembró la primera duda en la investigación. Si se trataba de un robo, ¿por qué no faltaba nada? ¿Y cómo había accedido el supuesto ladrón sin forzar ninguna de las cerraduras? La inspección ocular reveló más inconsistencias. Aunque Maje mostraba aparente angustia ante los agentes que llegaban, algunos de ellos ya tenían vasta experiencia en temas relacionados con violencia doméstica o robos. Notaron una frialdad particular en el comportamiento de Maje, sobre todo cuando daba detalles de lo que pasó. Y es que aquí hay un detalle clave que no termina de encajar. ¿Cómo alguien tiene la posibilidad de pensar y dar detalles con la precisión que ella los daba si con una situación traumática en la que se encontraba a su esposo asesinado y a quien toma por sorpresa, porque además sería encontrar a tu pareja, a tu marido, a tu esposa en una situación que genera un trauma? ¿Cómo alguien con tanta frialdad puede pensar en detalles? O sea, seamos razonables, nadie sería capaz. Sería un momento en el que solamente pensarías en llorar y seguramente estarías en un estado de shock. Testigos presenciales, vecinos que se acercaron al lugar tras escuchar las sirenas y el revuelo de la policía, también describieron que su actitud era como extrañamente tranquila, algo demasiado controlada, y que además algunos expresaron que tras perder a su esposo incluso comentaron que no había derramado ni una sola lágrima en el primer momento. Al día siguiente, pero esta vez en la comisaría, Maje tenía que presentar una indagatoria, pero esta vez Maje, a pesar de responder lo mismo, añadió algunos detalles. Ella dice saber más o menos qué es lo que pudo haber pasado con Antonio. Dice que era una persona de carácter fuerte y que seguro vio un ladrón que se coló en el parking queriendo robar de un coche, y que Antonio, muy cabreado, se enfrentó a él. Pero aquí viene algo que mencionó que sacaba de contexto un poco todo. Mencionaba que era muy controlador y posesivo, que no la dejaba salir sola y que le revisaba constantemente el teléfono. Su actitud era muy extraña porque de repente estaba muy triste, estaba sollozante, estaba explicando lo que sucedía y contando de alguna manera como por debajo de la mesa, queriendo meter como el argumento en el que Antonio la sometía, era posesivo, era manipulador, era un narcisista completo. Pero de repente, cuando los oficiales se descuidaban y daban media vuelta, ella tomaba su teléfono, empezaba a chatear, empezaba a ver memes, videos, se reía, pero cuando notaba que la estaban observando mucho, soltaba el teléfono y otra vez estaba triste y otra vez estaba sollozando. Era como que encontraba el momento perfecto para dramatizar su tristeza, su preocupación y para estar tranquila. O sea, como que tenía un control completo de lo que estaba sintiendo, cosa que es un comportamiento bastante atípico en una viuda y más en situación traumática. Ella complementó su historia con
son dos datos interesantes. El primero es que supuestamente habían reformado hace poco el piso y que Antonio tuvo problemas con el obrero. Se encararon e incluso se amenazaron, y que el obrero tenía una plaza de parking en el mismo edificio. El otro hecho es que ella creía que Antonio tenía un amante y que pudo haber sido un crimen pasional por el marido de su amante, por ella misma queriendo quizás tener la atención total de Antonio, por manipulación y celos, quiso tenerlo solo para ella. Como quien dice por ahí, si no está conmigo, no está con nadie. Los forenses que examinaron preliminarmente en el lugar de los hechos el cuerpo de Antonio determinaron que la causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico severo causado por un golpe contundente con un objeto pesado en la cabeza, además de las puñaladas. El arma homicida no se encontraba en la escena, lo que añadió aún más misterio en el caso y complicaba la reconstrucción de los hechos. La policía científica comenzó a recabar pruebas meticulosamente, analizando huellas dactilares en el coche, en el garaje, recogiendo muestras de ADN y buscando cualquier otro tipo de rastro que pudiera ofrecer pistas sobre la identidad del agresor. La policía tenía dos hilos que seguir: los obreros, los cuales al investigar no se encontró ninguna sospecha, y Rocío, quien al principio declaraba lo mismo que Maje, que Antonio era un tipo acosador, controlador, celoso y le revisaba muchísimo el móvil. Pero al presionarla un poco mostró la otra cara de la moneda, confesando que Maje tenía un amante, que salía de noche mintiéndole a Antonio y que constantemente tenía rollos con diferentes hombres en sus salidas, que además tenía un amante constante que se llamaba José desde el 2017, antes de su matrimonio. Dada la información que ocultó Maje, la policía pensaba que quizás ella no clavó el cuchillo, pero que sí su amante quiso tenerla para él solo, y los celos lo llevaron a hacerlo. Desde el principio, la falta de un móvil claro de un robo, la ausencia de signos de allanamiento y la extraña actitud de la viuda se convertían en dos de los principales focos de investigación de los agentes, quienes sabían que debían de profundizar en el entorno personal de Antonio y Maje, explorando sus relaciones, sus posibles conflictos y cualquier secreto que pudiera ocultarse tras la fachada de un matrimonio tranquilo del barrio Patriáis. Evidentemente, Maje no era tonta. Ella, al ver que su amiga había confesado algunas cosas, se presentó de manera voluntaria a añadir algunas cosas a su declaración. Añadió una versión donde incluía a José, su amante. Ella evidentemente dijo que anteriormente no lo mencionó porque sentía vergüenza, pero que las cosas con José estaban bien y que él no era una persona que quizás pudiera cometer un crimen así. Sin embargo, dijo que muchas veces mentía a Antonio para verse con José y que el 15 de agosto le había dicho que tenía turno de noche para irse a dormir a la casa de José. Al día siguiente, el 16 de agosto, que fue el día del fallecimiento de Antonio, Maje se fue de la casa de José a la casa de su hermana y luego se dirigió a su casa, donde encontró el cuerpo de Antonio, y confesó que antes de casarse tuvo otro amante, Tomás, un fisioterapeuta, que Antonio se enteró al revisarle el móvil y que estuvo a punto de romper el compromiso, pero que finalmente hablaron y él le perdonó la infidelidad. Esto dejó a los oficiales confusos. Sabían que podía haber sido José, que podía haber sido Tomás, pero que al final en todo esto Maje estaba involucrada. Tampoco la policía sabía cómo era Antonio, si era agresivo, si era posesivo, si era todo esto que ellas estaban diciendo. En este punto la policía estaba bastante confusa, no sabía si podía haber sido José, Maje o Tomás. Todos tenían una razón aparente por la cual podía haber un móvil de agresión, un móvil de interés, un móvil de celos. Había muchas razones por las cuales habían podido cometer el crimen. En ese momento la policía estaba en medio de un montón de dudas y sin saber qué hacer. A medida que avanzaba la investigación, los agentes del grupo de homicidio de la policía comenzaron a analizar el círculo cercano de la víctima, hablando con amigos cercanos, y confirmaron lo contrario a Antonio. Él era reservado, muy divertido y sobre todo un gran ser humano. Evitaba los conflictos al máximo, por lo que para ellos no tenía ninguna lógica que él se hubiera enfrentado con un criminal. Para ellos, él fácilmente se hubiera retirado, hubiera hecho una llamada a la policía, pero él no hubiera intervenido porque evitaba al máximo los conflictos. Otro suceso que le sorprendió a sus amigos es que los oficiales le preguntaron si él era controlador con Maje, y aquí ellos se desparramaron a dar declaraciones. Ellos decían que incluso la controladora era ella y que todos sabían que era víctima de los engaños de ella. Incluso relataron una salida en el 2013 donde todos estaban pasándola bien en una playa, y cuando voltearon por un momento la observaron coqueteando con varios hombres a la vez. Les bailaba de forma exagerada y se les pegaba demasiado, les coqueteaba, pero Antonio o no se daba cuenta o se hacía el loco. Lo peor vino en el 2014, en una cena. Maje se llevó a Antonio de la cena. Al día siguiente era la boda de Víctor, el amigo que los había presentado a los dos. Ese día Antonio se presentó a decir que no iba a ir a la boda, que Maje le había confesado que le había sido infiel, acostándose en múltiples ocasiones
conversaciones con Tomás, el compañero de trabajo, y que él no podía consentirlo y que no quería saber más de ella. Los amigos le insistieron que tenía que ir a la boda, pues al final de cuentas Víctor era su amigo y no tenía la culpa de nada. En este punto lo motivaron, lo empujaron y Antonio, en un cóctel de emociones, decide desahogarse y les confiesa lo siguiente: que Maje no lo dejaba salir a ninguna parte, lo controlaba muchísimo, ni quedar con sus amigos, y que Maje lo tenía absorbido, que en esa ocasión que rompieron no lo dejaba en paz, lo llamaba todo el tiempo y que lo buscaba en su casa. Era un acoso constante. Al final esto terminó llevándolo a ceder y volver con ella. Posteriormente a todo esto, él continuó junto a Maje. En diciembre se reconciliaron, pero posterior a esto, en el 2017, Antonio decide mandarle un mensaje a sus amigos diciéndoles que ya no soportaba más, que cuando estaban en la intimidad con ella ya sentía que ella ni siquiera estaba ahí. Adicional, le había agredido físicamente hacía unos días. Esto llevó a la policía a continuar prestando especial atención a su esposa Maje. Sospechas iniciales se confirmaron al examinar el teléfono de Antonio, donde no encontraron nada inusual, al contrario de su rutina con la de Maje. Fue entonces cuando la lupa se centró en las comunicaciones de Maje. Además de encontrar conversaciones con sus amigas donde parecía ser dos personas distintas, ella era toda felicidad con sus amistades, pero había otra personalidad donde con sus amantes era victimismo y tristeza. Incluso se le encontró mensajes como este: estamos muy locas, nos gusta la movida, los tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Si luego me lo tenía que tirar después de la reconciliación, no me apetecía, ¿vale? Y con este me va a follar como me fue en el baño. Pero esto no es lo peor. Ahora soy feliz. Gracias a Dios no se me ocurrió tener un nene. Por mucho que me gusten los nenes, gracias a Dios, y ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero. No sé con quién, me da igual. Yo me la estoy pasando muy bien y ahora contigo puedo hacer los planes que se me dé la gana. En otra conversación encontrada fue cuando con mucho malestar le cuenta a Rocío su molestia por el poco dinero que le tocó de herencia. Al parecer quien manejaba este tema era su cuñado, el hermano de Antonio. Antonio tenía un buen empleo, un gran salario y varios seguros de vida. Maje pensaba quedarse mínimo con un seguro, la casa y el parking, pero su cuñado le trajo malas noticias. Que muerto de hambre, que hijo de la gran, que se pudra, tía. A mí me han dejado 5.000 euros, ¿vale? Pero tranquilo, que yo salgo adelante y se los restregaré, ¿vale? Rocío, madre mía, yo no esperaba eso. Finalmente, José es detenido para ser interrogado y este confirma que Maje el 15 de agosto estuvo en su casa y que el 16 se fue a casa de su hermana, que supuestamente no sabía de la existencia de Antonio hasta ese día que se lo confesó, y que justo ese día apareció su esposo muerto, pero este evidentemente no sabía nada de la existencia de Antonio. Hasta este punto la policía estaba perdida y no sabía detrás de quién ir. Maje era sospechosa principal. Habían muchos móviles que la impulsaban a ella: económico, pasional, libertad, etc. Pero parecía que José no era su cómplice, y es hasta noviembre de ese mismo año que Maje comete un error que la termina hundiendo, y es que realiza una llamada a otra persona. Aquí les dejo la llamada. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. ¿Qué te iba a decir? Por Dime. favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien. No. O sea, yo no sé qué ha Pues- pasado, si he dicho algo mal o... No, es que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. ¿Qué Entonces, va? Jamás te dije que eso yo ya, lo pero- tenía para que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo, Ah, a mi amigo, Dios, a mi amigo. Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locura. No te ¿Qué? preocupes. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Sí, también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas el publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí, Sí, pero con más gente. ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro,
Pero escúchame, entonces, Ya, o sea, me están investigando a mí. a ti o a él, porque él lo sabe. Hostia. Madre mía, pero ¿podemos vernos o no? Madre mía. Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. O sea, que están pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero pues ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. Podemos no vernos en donde está el consuelo de la casa del tapeo, en la esquina. Vale, pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a hablar un poco o a profundizar un poco más sobre Salvador y su relación con Maje. Salvador Rodríguez Gómez, o Salva como era llamado por ella, era un hombre de 42 años que trabajaba como celador en la misma clínica que Maje era auxiliar. Su personalidad era descrita por sus compañeros como un hombre sencillo, algo inseguro y con una baja autoestima, lo que lo hacía fácilmente influenciable por figuras femeninas que le prestaban atención. En el entorno laboral se mostraba servicial y discreto, a menudo realizaba tareas que otros evitaban, y su vida personal era poco conocida. Se sabía que era casado y tenía una hija. No tenía una red social muy extensa. En el hospital desarrolló una fuerte cercanía con Maje, convirtiéndose en un apoyo para ella ante lo que ella describía como un problema marital. La relación entre Maje y Salvador comenzó a intensificarse en los pasillos del hospital, con encuentros discretos fuera de horario laboral. Maje, aprovechándose de la inseguridad y la necesidad de afecto de Salvador, comenzaba a tejer una red de confidencias y quejas sobre su matrimonio. Le describía a Antonio como un hombre controlador, celoso y exagerado. Incluso a veces inventaba situaciones para generar empatía y justificar su creciente deseo de una nueva vida. Salvador, ávido de atención y creyendo ciegamente en sus palabras, se convirtió en su principal apoyo y confidente. Salvador no era para nada el tipo de hombre que le gustaba a Maje. Era un hombre mayor que ella, no era atlético, no era más alto que ella, cosas que eran características en los hombres que ella frecuentaba. Nada de eso era parecido a lo que encontraba en Salvador. Este hombre aparte estaba casado y tenía una hija, y era alguien demasiado sumiso. Al final la policía logró registrar sus teléfonos, pincharlos, y pues al registrarlos encontraron constantes llamadas a un número el cual no estaba registrado, y la voz que se escuchaba era la de Maje. Adicional, Salvador compró un teléfono y se lo dio a Maje, y a través de este seguían hablando. Gracias a este error de Maje, la policía descubrió lo que jamás había podido saber. Los investigadores descubrieron más tarde los escalofriantes detalles de conversaciones que Maje tenía con Salvador, donde se quejaba de su matrimonio y además de esto también insinuaba la idea de que su vida sería mejor sin Antonio. Luego, incluso fantaseaba con su muerte, especialmente tras el fallecimiento de un compañero de Antonio en un accidente laboral. Según el testimonio de Salvador, al principio él no le daba mucha importancia a estas fantasías. Sin embargo, la manipulación de Maje se intensificó. Le hacía creer a Salvador que sufría maltrato psicológico y que constantemente se sentía asfixiada por Antonio, sembrándole la idea de que la única manera de liberarla era si su marido desaparecía. En sus encuentros secretos, Maje le prometía a Salvador una vida juntos, una vez que Antonio ya no estuviera. Estas promesas, alimentadas por la creciente obsesión de Salvador por Maje, lo fueron envolviendo en una trama cada vez más oscura. Además de esta manipulación emocional, Maje también tenía intereses materiales en juego. Poco antes del crimen había estado buscando activamente seguros de vida a nombre de Antonio, lo que sugiere la posibilidad de un móvil económico detrás de sus acciones. La combinación de deseo de libertad, la manipulación a Salvador y este posible interés financiero creaban un caldo de cultivo peligroso, preparando el escenario para los eventos que culminaron en el fatídico día del 16 de agosto del 2017. Según el testimonio posterior de Salvador ante el juez, su relación con Maje comenzó a mediados del 2015 y se intensificó incluso después de que ella se casara con Antonio. Maje describía su relación matrimonial como infeliz, alegando maltratos y fantaseaba con la muerte constante de Antonio. Finalmente, en mayo o junio del 2017, Maje le pidió directamente a Salvador que acabara con la vida de Antonio. Finalmente, la detención se da de Salvador y Maje luego de un cúmulo de pruebas irrefutables por parte de la policía, incluyendo una crucial grabación de un compañero de trabajo, el cual el 2 de enero que se encontraba Maje y Salvador hablando sobre las llaves del parking, donde planeaban hacer esto, y pues todo calculado como con muchísima frialdad. Esta grabación fue llevada a la policía y era una de las pruebas irrefutables para poder proceder con la detención, que se dio finalmente el 12 de enero. Son arrestados y la noticia conmocionó a la opinión pública valenciana, especialmente
especialmente al conocer los detalles de planificación y los motivos detrás del asesinato. La imagen de la viuda desconsolada había desaparecido. En los primeros momentos se desvaneció, revelando una mujer fría y calculadora. Fueron interrogados por separado, donde Maje declaró que no tenía ninguna relación sentimental con Salva, que ellos tuvieron un par de encuentros, pero que él estaba obsesionado con ella, al punto de decirle que no se divorciara, que él se iba a encargar del tema, pero que ella jamás imaginó que él iba a hacer algo así. Por otro lado, Salva confirmó el crimen sin problema. No culpó a Maje de absolutamente nada. Dijo que Antonio la maltrataba y que él la quería tanto que no podía permitirlo, y que a partir de junio del 2017, donde su compañero Antonio falleció, desde ahí empezaron a fantasear con el tema. El tipo estaba atrapado definitivamente en la red de Maje y no veía más allá de lo que estaba dispuesto a entregar, su propia vida y su libertad, para sacarla en limpio a ella. En cuanto a ella, en el otro extremo de la sala, estaba simplemente echándole toda la tierra encima. Sin embargo, a pesar de quererla encubrir, él comete un error en su declaración al decir que él fue a encararse con Antonio y en el fervor de la discusión lo apuñaló en el abdomen y luego pasó al pecho, pero según la autopsia había sido asesinado por la espalda con un golpe en la cabeza sin opción a defenderse, de una forma vil. Salva afirma que su historia es real y confirma dónde está el cuchillo. Fue a casa de la hermana de Maje, contó lo que había hecho y se fue a una finca que él tenía y arrojó el cuchillo a una fosa. En su confesión también admitió que no tenía vínculos con la policía, que Maje había utilizado su computadora, no había cerrado el correo electrónico y ahí él se enteró que tenía tiquetes comprados para viajar con José a Italia, solo que usó lo de la policía para meterle algo de temor y presión y así darse cuenta quién era José, porque al parecer quería hacerle lo mismo que Antonio. Todo estaba en contra de Salva, bajo su propia voluntad por supuesto, pero la policía sabía que Maje era el actor intelectual de esto, solo necesitaban cómo demostrarlo hasta que ocurrió un hecho. La policía halló unas cartas y aquí es evidente la relación de ambos y sobre todo la manipulación de Maje, cómo lo controlaba y jugaba con sus sentimientos, y Salva un adicto a esto. Lo otro que sucede es que Tomás ve todo esto en su noticiero y llama a la policía y cuenta la versión de los hechos. Dice que él sabía que ella estaba con Antonio, pero no que estaban casados, sino que se iban a casar y que ella lo iba a hacer por lástima, porque al parecer le contó que Antonio supuestamente tenía cáncer en una etapa muy avanzada y que pronto iba a morir, entonces lo hacía por lástima. En este caso, Tomás lo tomó como, ok, en algún momento igual va a quedar viuda, no la voy a presionar por el tema. Ella intentó también manipular a Tomás diciéndole las mismas cosas, que se sentía maltratada, que estaba cansada, intentando también de forma indirecta llevarlo a cometer el mismo delito a él, llevarlo a que él tomara la decisión de asesinar a Antonio por ella. Sin embargo, este no cayó en su juego y le dijo, si te está maltratando, si te está haciendo daño, hay que denunciarlo, sal de ahí y yo te voy a acompañar a una comisaría y pones la denuncia. Sin embargo, a pesar de él dar una buena respuesta, Maje no le gustó y a partir de ahí empezó a tomar distancia. Lo que Tomás le declaraba a la policía ahí es que quizás ella había hecho lo mismo con Salvador y lo había manipulado de la misma forma, y que como este tenía sus problemas de autoestima, sí había caído en ese juego. Y aquí nuevamente la promiscuidad, que fue la que la llevó a este problema, también la termina hundiendo. La prensa empezó a sacar a la luz los amoríos de Maje, además de que estaba en prisión acostándose con varios presos e intercambiando mensajes con ellos. Salva, al darse cuenta de esto, le rompió el corazón y decidió, lleno de ira, confesar todo. Durante el juicio, Salvador confesó la autoría material del crimen, pero implicó directamente a Maje en la planificación y en el beneplácito del asesinato. Su relato detallado de cómo Maje ideó el plan, le proporcionó las llaves y le insistió para llevar a cabo este acto tan atroz, junto con las pruebas de los mensajes de texto, fueron cruciales para el veredicto final, y Maje por su parte mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Aquí les dejo algunos clips del juicio para que vean el nivel de manipulación de esta mujer. El cuchillo, ¿esto fue cosa suya o de los dos? De ella el proponérmelo, y el cuchillo lo compré yo y lo decidí yo porque pensábamos que era algo más silencioso y más accesible. Cuando bajó lo sorprendí, fue todo muy rápido. Le atacó sorpresivamente. Sí. Sin tiempo a que reaccionara. ¿Por la espalda? No, ¿Cómo por la fue? espalda no. Por la espalda no. Pues le sorprendí. No sé, no puedo. Salvador ha dicho que estaba enamorado de usted profundamente. ¿Usted de él también? No, Me dijo que si mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos. no es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Jamás, nunca.
¿Pudo él entender que usted sí quisiera... No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca. Me arrepiento mucho de no haber sido valiente y haber ido a la policía, porque lo que pasó es muy fuerte. Y pido perdón a la familia de Antonio y solo puedo decir eso, que me arrepiento de haber pensado en mí y no en la justicia, en Antonio, ¿no? En hacerle honor a Antonio. Mire, ¿ha tenido usted antecedentes de violencia en su vida? Nunca. ¿En la Nunca. infancia? Nunca. ¿De adulto, peleas? No. ¿Ha tenido usted sanciones administrativas en su trabajo por mal comportamiento, Nunca. por violencia? No. Me gustaría que nos explicara qué estímulo le lleva a una persona que no tiene antecedentes de violencia ese día concreto de los hechos a conseguir asesinar a otra. Yo estaba muy enamorado de ella. Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición? No lo sé. Temía perderla. ¿Insistió mucho ella? Lo suficiente para convencerme. La pregunta era que son cartas de amor en Sí. las que usted le expresa Sí. amor a él. Ujú. Acaba de decir que no le quería, entonces... Yo enamorada no estaba. Querer a Salva, claro, o sea, es una persona que yo he querido. Claro que sí, he respetado en el sentido de... Él sabía cómo yo era. Yo era una chica inestable sentimentalmente, con muchos vaivenes, muchas montañas rusas, pero él sabía lo que había conmigo. ¿Estaba obsesionado o enamorado de doña María Jesús? Enamorado. Tras varias sesiones de juicio y la deliberación de un jurado popular, el veredicto fue unánime. Maje fue declarada culpable de asesinato con alevosía. Su condena fue de 22 años de prisión. Salvador Rodríguez también fue declarado culpable como cooperador necesario del asesinato y recibió una condena de 20 años de prisión. La sentencia refleja la gravedad de los hechos y la premeditación con la que se llevó a cabo el crimen. El caso de Maje, la viuda negra de Patrais, nos invita a una profunda reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas y la aterradora oscuridad que puede ocultarse tras una máscara de normalidad. La escalofriante desenvoltura con la que Maje hablaba de la muerte de su esposo, tanto con sus amigas como con su amante Salvador, revela una personalidad perturbadora y una alarmante falta de empatía. ¿Qué fuerzas oscuras pueden llevar a una persona a planificar con tal frialdad la muerte de su propia pareja y luego hablar de ello con tal desenvoltura? En este caso, la ambición desmedida de un deseo irrefrenable de libertad y una aparente falta de escrúpulos jugaron un papel crucial en la mente de Maje. Analicemos un poco su figura. Era una manipuladora nata, una sociópata capaz de instrumentar a otros para lograr sus propios objetivos. ¿Qué vacíos emocionales o qué frustraciones la llevaron a buscar una emoción tan extrema para planificar un plan tan macabro? Y la figura de Salvador, ¿fue simplemente una víctima de manipulación de Maje, cegado por la obsesión enfermiza, o existía una predisposición a la violencia alimentada por los celos y el deseo de proteger a su amada? Este caso nos recuerda de manera escalofriante que las apariencias a menudo engañan y que a veces el peligro más latente acecha en lugares más insospechados, incluso en la intimidad de un hogar. Y bueno, chicos, hasta aquí este video, un video bastante largo, un caso bastante impactante. Entre más buscaba información, más salía. Quiero agradecerle a esta seguidora que fue quien me pidió que hiciera este caso, y pues si tú quieres algún caso o conoces algún caso que quiera que relatemos, déjalo en los comentarios para también traerlo al canal. Y pues si te gusta esta clase de contenido, no olvides dejar un like, comentar qué les pareció el caso y sobre todo suscribirse y activar la campana de notificaciones para que estén atentos cada vez que suba un nuevo video. Recuerden también seguirme en todas mis redes sociales. He creado un nuevo canal de WhatsApp en el cual vamos a estar compartiendo algunas cosas de misterio, algunas teorías, para que también se unan ahí e interactuemos un poco más directo. En TikTok e Instagram estamos subiendo contenido en formato más reducido de manera diaria. Comenten qué otro caso quieren que traigamos al canal. Nos vemos en el próximo video.